Hola, hola mi gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Recordándoles, hablas con el doctor Manuel Palmesano, médico internista, experto en diabetes y riesgo cardiovascular. Y estamos acá porque continuamos con nuestro seguimiento durante mis días de aislamiento por prueba de antígeno COVID-19 positivo. Estamos en el cuarto día de aislamiento. El día de hoy les puedo comentar que sigo asintomático, dando gracias y esperando que en estos días que faltan de aislamiento sigamos en las mismas condiciones. Entrando ya en materia el día de hoy, eh, ayer quería recordarles que entramos en una materia bastante importante, en un tema bastante importante que es el tema de la sintomatología, que debemos tener en cuenta, cómo más o menos programar o por lo menos enterarnos de los días en los que estamos y en los que podemos tener alguna u otra complicación. Cuándo son los días que debemos poner atención, en qué días debemos empezar tratamiento básicamente, y todo esto guiado recordando de la mano de su médico tratante. Sin más, vamos a entrar en materia el día de hoy, en vista de que pues, es algo bastante importante y quiero que lo tengan de primera mano. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Y aquí estamos en nuestro cuarto día de aislamiento, continuando con el tema de los síntomas de COVID-19 en el periodo sintomático. A manera de repaso, acá les traigo más o menos la tabla con la que terminamos ayer. Es una tabla muy importante porque es la tabla que nos va a guiar, nos va a dar un norte de en qué día estamos, de qué hacer, cómo prepararnos para los días siguientes y mirar de acuerdo a las condiciones clínicas qué podemos y qué no podemos hacer de acuerdo a cada uno de estos días. Entonces, habíamos comentado que había que identificar el día 1, y ese día 1 había que identificarlo para poder contar más o menos hasta el séptimo día, que es el periodo de incubación, que es un periodo donde va a haber una respuesta inmunitaria normal de la que ocurre cuando en nuestro organismo entra cualquier patógeno y se va a expresar dentro del cuerpo. Las células que nos defienden las van a reconocer y las van a hacer todo su proceso para tratar de eliminarlas. Durante este proceso de eliminación ocurren síntomas normales, como lo son la clínica de un resfriado común, de una gripa o pues de una infección causada por COVID, que más o menos tienen la misma sintomatología. Fiebre, dolor de garganta, malestar general, cefalea, pero ocurre que más o menos en 2 o 3 días esta reacción corporal empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque las células empiezan o el virus y las células empiezan a adaptarse a una inmunidad que ya es una inmunidad adaptativa, y es donde viene el problema. El problema no es la inmunidad inicial, porque el cuerpo reacciona como debería reaccionar ante ante esa infección, perdón, pero en la inmunidad adaptativa, donde generalmente deben crearse los anticuerpos y crear, digamos, como quedar los policías vigilantes de que no ocurran más esta sintomatología, el virus, con su capacidad de mutación, con su capacidad de adaptación, y aparte porque es un virus citopatógeno, o sea, que destruye la célula donde llega, hace que las reacciones sean, digamos, aberrantes, sean diferentes, y el cuerpo no pueda adaptarse o reconocerlas como se debe. Entonces, repasamos nuevamente las fases de incubación, que va del primero al séptimo día, que ya lo habíamos comentado, y nosotros vamos a tomar el día 1 o el día de síntomas o el día del periodo sintomático como el día 1. El día 1 para la parte médica no es el día de contagio, es el primer día del periodo sintomático. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Ya lo vamos a ver, más o menos qué se presenta en cada uno de los días. Para entrar en materia y que ustedes estén más ilustrados, vamos a ir hablando
de qué pasa desde el primer día en la parte de inmunidad hasta el primer día del periodo sintomático. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando el microorganismo entra? Hay una respuesta primaria de la infección por el SARS-CoV-2. Luego de que el virus entra a la célula, el ácido RNA o el ribonucleico genómico funciona como un activador e interactúa con los receptores de reconocimiento, lo que ya hemos dicho. Esto conduce a una activación de la cascada de señalización en los núcleos celulares y hace una afectación o activa más bien los factores de transcripción que induce que las citoquinas, o sea, las encargadas de alertar y de prender todas las alarmas para que lleguen las células que van a matar al virus, se activen. Y estas citoquinas obviamente son citoquinas proinflamatorias porque hacen una actividad o hacen una activación de toda la cascada inflamatoria. Estas respuestas son las primeras respuestas de primera línea de defensa contra cualquier virus. Es lo que sucede, hace una cascada de inflamación, da la fiebre, el malestar, el dolor de cabeza y posteriormente al matar las células eso empieza a disminuir y en 2-3 días más o menos la persona empieza a mejorar la sintomatología. ¿Cuál es el problema? El problema está en esto, en la respuesta de adaptación alterada. Posteriormente a que esto sucede, el SARS-CoV-2, como es un virus, como habíamos dicho, citopático, o sea, hace que se induce la lesión y la muerte celular al tejido que afecta y hace parte de su ciclo replicativo. O sea, mata a su célula para que la célula se destruya, salga su ARN, su ADN ya transcrito y empiece a activarse y colonizar a otros tejidos y a otras células. ¿Esto qué causa? Causa una alta actividad de destrucción celular con fuga vascular asociada, o sea, hace una cascada de inflamación bastante marcada y bastante severa. ¿Qué pasa esto? Pues se crea un síndrome inflamatorio que es poco reconocido por las células, se caracteriza por la replicación y destrucción anormal de todas las células que va colonizando y lo cual se convierte en un círculo vicioso, el cual es fulminante y mortal, produciendo una insuficiencia multiorgánica. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a un solo órgano, sino que se expande por todo el organismo. Esta reacción, ¿qué pasa? Pues se encadena con mayor frecuencia por las infecciones virales tipo SARS-CoV-2 y ocurre, como más o menos hemos venido diciendo, entre el 3 al 4% de los casos de septicemia o de infección. Se caracteriza por una fiebre constante que no cesa, las citopenias como las leucopenias, porque hay destrucción celular, y la hiperferritinemia, que es por la misma causa, destrucción de glóbulos rojos o eritrocitos, aumentando la ferritina que va dentro de estos glóbulos. Por eso la ferritina es un marcador de predicción de complicaciones en el COVID-19. La afectación pulmonar incluye obviamente el síndrome de dificultad respiratoria, esto lo va causando toda esta inflamación y conduce a un edema pulmonar, a daños en el hígado, corazón y riñón. Y estos se asocian y se reconocen como la tormenta de citoquinas, donde hay una situación proinflamatoria en todo el organismo, hay daño celular múltiple, hay daño de órganos múltiples y es donde ocurren todas las complicaciones que no queremos que sucedan. Esto es básicamente el esquema de lo que yo les acabo de explicar. Digamos el macrófago, que es como las células del policías del organismo que van vigilando que no ocurra nada raro, que no se entre ningún microorganismo extraño, reconoce al coronavirus. Este coronavirus, él llama al monocito, que es una de las células de defensa, y las células dendríticas. El monocito llama a las células dendríticas. ¿Para qué? Para encapsular y para poder matar ese virus. Pero el virus, vuelvo y repito, como es de fácil adaptación y de fácil replicación, coloniza estas células y lo que hace es que producen que estas células mueran. Y al destruir estas células se expresa mucho más en el organismo. ¿Qué pasa? Que se activan unas citoquinas proinflamatorias de la cascada de la inflamación, que es la interleuquina 6. Esta expresión de interleuquina 6 está muy marcada en la infección por coronavirus.
Es uno de los objetivos de algunos tratamientos donde dice que hay que bloquear esa interleuquina 6 para que no prosiga la cascada inflamatoria. Pero lo que hace esta destrucción celular masiva del coronavirus es que hace sobreexpresión de la interleuquina 6 y esta a su vez hace la sobreexpresión de todas estas cascadas de inflamación en el organismo. Todas estas cascadas que no se las voy a ir, digamos, describiendo porque eso, el objetivo es algo más didáctico y pues estas son cuestiones ya mucho más profundas que quizás no me puedan entender. Pero este es básicamente el resumen. El policía, que es el macrófago, mira al ladrón, que es el coronavirus, llama a sus compañeros policías a la patrulla para que lo meta preso, el monocito llama a otro cuadrante, es la célula dendrítica, esta célula cuadrante lo meten preso, pero ¿qué hace? Supongamos que ese carro donde lo llevan, lo que hace es que explota y se mueren todos los policías que van ahí, y de esas partículas que quedan de la explosión de esa patrulla salen muchos más coronavirus replicándose. Entonces ya llega a la interleuquina 6, que digámoslo así es como el cuartel. Entonces salen más policías, más policías, más policías y empieza a haber una cascada de inflamación o cascada de policías incontrolable que hace que propendiendo controlar la situación hace que empeore. ¿Por qué? Porque queda en un estado del cuerpo, un estado proinflamatorio donde va a haber afectación de todos los órganos del cuerpo. Eso es más o menos explicado a similitud para que me puedan entender. Entonces, ¿qué pasa a nivel pulmonar con esta sobreexpresión? Pues de acuerdo a lo que ya hemos expuesto, la progresión de los síntomas respiratorios a síndrome de dificultad respiratoria se entiende que es uno de los blancos principales, como ya lo sabemos, de la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque las células del epitelio de las vías respiratorias son muy apetecidas por esto. Los neumocitos alveolares, que son tipo 2, que son los que están ahí, muestran una respuesta inflamatoria inespecífica que juega un papel importante a lo largo del curso de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esto, con esta afinidad que tiene sobre estos neumocitos y la sobreexpresión inflamatoria de los mismos, hace que su comportamiento en la parte pulmonar, en la parte de dificultad respiratoria, sea la más visible y la que más conocemos como la causa de complicación y muerte de este coronavirus. También, como hemos dicho, no solamente es la parte pulmonar, este virus es adaptativo y se riega en todo el organismo y también afecta las células del tubo digestivo y el hígado. Entonces, este SARS-CoV-2 no solo tiene una expresión de células pulmonares, sino que también tiene una expresión sobre los epitelios superiores y estratificados del esófago, los enterocitos, del ileum y del colon. Causa el aumento de la permeabilidad de la pared gastrointestinal a los patógenos extraños, o sea que hace que al ser más permeable se metan más virus, haya más daño a nivel celular y una vez que ya haya colonizado y se ha infectado, se crea un síndrome de mala absorción. ¿Qué pasa? Que destruye las células que van absorbiendo todos los nutrientes y todo el agua que va por el tubo digestivo y produce uno de los síntomas, pues obviamente más comunes que se puede ver en el coronavirus, que es la diarrea. Por eso la diarrea también es un signo pactoneumónico cuando hay infección por coronavirus. Lo que pues obviamente nos indica que también el sistema gastrointestinal es un órgano vulnerable y afectado por la infección COVID. La parte cardiovascular, que es una de las más graves y conocidas, pues generalmente, digamos, las células miocárdicas, los miocitos, tienen una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina 2, que es digamos, la más afín a cuando llega al cuerpo el coronavirus, es la enzima más afín a la cual se pega. Entonces, esto hace que con todas estas cascadas que produce dentro de la célula, estas enzimas dentro del miocito, también haya destrucción celular miocárdica. ¿Qué causa esto? Pues síndromes coronarios agudos, debido a ruptura de placas como trombosis, infartos agudos por oferta o demanda, o sea, mayor consumo de oxígeno por todo lo que está sucediendo, y lesión miocárdica que no puede ser necesariamente debida a la isquemia, como la miocarditis, las miocardiopatías por estrés, síndrome de liberación de citoquinas y una coagulación vascular diseminada a nivel cardíaco que es obviamente fatal. Eso puede ocurrir en toda la parte cardiovascular.
Nefropatía, obviamente el riñón es un órgano muy sensible a todos estos cambios inflamatorios y es donde se produce la enzima convertidora de angiotensina 2, pues donde más hay. Entonces, ya sabrán que si es donde más hay, es donde también el SARS-CoV-2 o el virus tiene una predilección por este órgano. Entonces, pues en estudios se ha visto que obviamente estos pacientes renales tienen mayor susceptibilidad por esta infección viral y con complicaciones asociadas tipo neumonías, que crean unas insuficiencias cardíacas agudas y lesiones renales agudas. Los podocitos, que son células a nivel del riñón, y los túbulos proximales renales, como les decía, expresan en la angiotensina convertidora de angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina 2, y esto hace que sea muy afín al coronavirus. Por lo tanto, se va a producir siempre un daño renal con proteinuria, en rasgos de enfermedad ya nefrítica, de síndromes nefríticos y nefróticos, hematuria, incremento del nitrógeno ureico, aumento de la creatinina, que es indicación de que hay una lesión renal, y se considera pues un factor asociado a mortalidad. Mientras más daño renal haya, peor pronóstico tiene el paciente. La lesión renal aguda, pues obviamente que se da por una sobreexpresión de citoquinas, que es lo explicado en el cuadro de arriba, con radiomiólisis y sepsis, daños de los túbulos renales y falla renal. Se observa que entre 1.5 y 27% de los casos, la enfermedad renal empeora el pronóstico de sobrevida. Afectación neurológica a nivel cerebral, también hay daños del coronavirus, no solamente es a nivel pulmonar, como pues las manifestaciones clínicas relacionadas con el sistema nervioso central se van desde las simples dolores de cabeza, las cefaleas, hasta síncopes, crisis anoréxicas, cuando el paciente no quiere comer por malestar y también por afectación cerebral, ictus o trombosis, comúnmente llamada, los derrames cerebrales, las isquemias cerebrales, que pueden explicarse por hipoxia, debido a una alteración del metabolismo aeróbico de las células del sistema nervioso central. Las células del sistema nervioso central trabajan con oxígeno y glucosa. Si hay disminución de oxígeno, hay alteración. Y si hay disminución de glucosa, también la hay. Esas dos cosas son fundamentales. Si no las hay, el cerebro no funciona. Y pues obviamente eso termina en isquemias, en alteraciones, en encefalopatías, que se pueden explicar, pues, ya como se los hemos dicho, por disminución del flujo sanguíneo y vasodilatación de la circulación cerebral. Afectación del grupo hemo o la hemoglobina, esto es importante. ¿Por qué? Porque al haber destrucción masiva de todas las células, incluyendo lo que es los eritrocitos, hay disminución del transporte de oxígeno, porque el grupo N es el que transporta el oxígeno de la hemoglobina. Al destruirse estos eritrocitos y al alterarse el transporte del grupo N o de la hemoglobina, pues obviamente hay disminución de oxígeno de consumo por los órganos, como habíamos dicho, riñón, cerebro, corazón, y esto determina que a menor aporte de oxígeno, pues más daño isquémico va a haber, por lo tanto, mucho más daño a nivel tisular y daño del órgano. Ya más o menos, pues queda explicado cuál es el motivo por el cual ese día 1 de síntomas del periodo de síntomas es tan importante. Porque en la capacidad del sistema inmunológico adaptativo se daña, se sobreexpresa y no se puede controlar. Esto también se va a explicar en la parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en la fase de incubación hay muchas personas que se automedican, o inclusive puede haber algunos colegas que pueden medicar desde el inicio lo que son los corticoides, los que son los antibióticos, y que eso quizás no sea lo más ideal en ese punto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inmunidad humoral o de primera línea normal, pues lo normal es que ocurra eso, lo normal es que ocurra que a mí me dé fiebre, que a mí me dé un poco de dolor de cabeza y malestar, porque es que el cuerpo se está defendiendo contra eso. El corticoide de inicio es un inmunomodulador. ¿Qué quiere decir? Inmunosuprime, o sea, disminuye la reacción inmunitaria. Si en primera instancia mi reacción normal o mi inmunidad normal me la van digamos, a condicionar a que esté totalmente dormida, pues puede que ese día 1 de síntomas se adelante. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a poder hacer su función normal de adaptación
y cuando llegue esa mala adaptación en algunos pacientes, porque hay que tener en cuenta que no es en todos los pacientes, entonces puede empeorar el pronóstico. Entonces, ya teniendo esto más o menos claro y explicado, vámonos al día a día desde el periodo, en el periodo sintomático de qué puede y qué no puede sentir el paciente. Entonces, el día 1, que sabemos que lo tomamos como el día 1, pero que en realidad es el día 8 de la infección y que más o menos se extiende hasta el día 14, si digamos está dentro de una evolución normal, o que se puede extender si en estos días no se hace lo que hay que hacer y puede que empeore el paciente. Entonces, el día 1 del periodo sintomático, ¿por qué está caracterizado? Obviamente, el primer signo patoneumónico, que es la fiebre, que ya se considera, ya sabemos que es definida como una temperatura mayor de 37.3 grados centígrados, el malestar general, el dolor de cabeza y el dolor articular. Hasta aquí es algo normal de lo que venía pasando, pero hay que tener en cuenta que es algo que está nuevamente empezando. Esto ya nos dio hace 7 días, hace 4 días, hace 3 días. Ya pensamos que hace 2 o 3 días que ya había pasado y vuelve a pasar. Entonces, cuando dicen, no, pero es que la tal persona, él se empezó a tomar su medicamento, mejoró y como al tercer, cuarto día volvió a darle y ahí fue que empeoró. ¿Qué habrá pasado? Pues resulta que se tomó el medicamento en el periodo de incubación y no en el periodo sintomático, que es cuando que hay que realmente poner toda la atención, toda la malicia para poder saber que en ese momento es que tenemos que consultar al médico para empezar el tratamiento adecuado. El día 2, que se caracteriza por fiebre persistente, entonces ya la fiebre no se quita tan fácil, ya lo que había pasado anteriormente que se sentía mejor con el acetaminofén quizás ya no esté pasando en este momento, empieza a añadirse otros síntomas como dolor de garganta, algo fundamental para saber que estamos en día 1 o que estamos en periodo sintomático es la pérdida del olfato y del gusto. Esto es el momento que usted pierde el olfato y el gusto, puede decir que está en una etapa o en un periodo sintomático y debe prestar atención a todos los síntomas que se pueden acompañar para empezar el tratamiento. El día 3 se adiciona tos seca. Hasta ahora, aquí miren que desde el primer momento hasta ahora la tos no se había metido mucho, no hemos metido en ningún momento falta de aire, no hemos metido en ningún momento dificultad para respirar porque viene en progreso. Eso cuando ya empezamos a toser y empezamos con la fiebre persistente, perdemos el gusto, perdemos el olfato, alerta, alerta. Alerta porque quiere decir que el virus está colonizando, el virus está atacando y es el momento donde hay que consultar para poder tomar las medidas necesarias y disminuir los riesgos de complicaciones. Se nos adiciona el mareo, el cansancio, que no queremos hacer nada, nos da mareo, esas cosas, hay que tener todo esto en cuenta. Esto lo pongo acá en alerta naranja. Ya hacia el día 4 generalmente se adiciona en un 25% de las personas diarrea, quizás un poco más. A veces no lo puede uno ver, sino se centra uno nada más en la sintomatología respiratoria, pero hay que tener en cuenta que la diarrea también hace parte por lo que ya hemos explicado. Somnolencia por alteraciones neurológicas que también lo hemos explicado, empieza a disminuir lo que es el aporte de oxígeno hacia los órganos vitales como el cerebro y empezamos a tener algo de alteración, aparte de la debilidad, de alteración del estado de conciencia con somnolencia, no queremos despertarnos, pérdida de las ganas de comer y en algunos casos ya avanzados alteración del estado de conciencia, que no puede despertarse y bueno, vienen ya la consulta a la urgencia. El día 5 ya hay un daño torácico que no es evidenciado clínicamente, pero que si en todo este tiempo, desde el día 1 hasta el día 4, no se ha puesto atención, no se le ha puesto tratamiento, hemos dejado que la cosa camine porque creemos que va a mejorar, viene la parte que es el daño pulmonar y la asociación de la neumonía. La neumonía por infección COVID es un síntoma, también un síntoma radiológico por tomografía patoneumónico. Generalmente puede estar, pero el tratamiento de esto va encaminado a disminuir la reacción inflamatoria, la tormenta de citoquinas, la reacción inmunitaria exagerada y a disminuir las complicaciones como la sobreinfección
de esa neumonía viral. Hasta ahora es una neumonía viral, pero el tratamiento que debe indicarse se asocia a antibióticos, a pesar de que la infección es viral y no mata el virus del antibiótico. Lo que queremos evitar es la sobreinfección de esa infección o esa neumonía viral que está causando la afectación a nivel pulmonar. Ya el día 6, ¿qué puede pasar? Viene la disnea, viene la falta de aire, y ya cuando estamos en este momento es un momento crítico, porque si ya en los días anteriores se adicionó la tos, dolor torácico, ya hemos evidenciado que la parte pulmonar no está caminando muy bien, y ya nos empezamos a desaturar, menor de 90, sensación de falta de aire, que no podemos estar acostados, obviamente es motivo de consulta a la urgencia, pero hay que tener en cuenta que ya hemos perdido un camino largo, porque ya cuando estos síntomas están agregados, el virus nos lleva ventaja. Nos lleva ventaja porque no lo hemos tratado y no le hemos puesto la atención adecuada. Y obviamente después de eso, de esta falta de aire, de disnea y de saturación, viene la dificultad respiratoria. Esto generalmente es cuando se consulta, porque el paciente ya llevaba 2 y 3, 4 días y que no podía respirar y que fue empeorando, sin ningún, vuelvo y repito, tratamiento o seguimiento médico, y es cuando como nos llegan los pacientes a la urgencia normalmente, y es el motivo por lo cual generalmente cuando ingresan a la urgencia, que se toman los exámenes, tenemos reactantes como la ferritina, el dímero D aumentado, quizá ya tenemos una leucocitosis porque hay una sobreinfección, y es el motivo por el cual siempre o generalmente el paciente termina hospitalizado en una sala de unidad de cuidados intermedios o intensivos. No es porque el paciente que vaya, a todos se van a meter allá. Lo que pasa es que el paciente que llega ya tiene esta afectación, y con esta afectación se acompaña la tormenta de citoquinas, la cascada proinflamatoria, y ya está encaminado esa locomotora. Hay que frenarla antes. Cuando ya está encaminada es mucho más difícil de frenar. Obviamente en este momento los médicos nos encarrilamos y nos ponemos todo en pro de mejoría de ese paciente, pero ya con todo esto explicado, tú tienes que saber que es mucho más difícil mejorar un paciente en estas condiciones que previamente. Del día 9 para allá, pues 7 y 8, como más o menos se presenta la misma sintomatología, es mirar, tratar de disminuir todo lo que es la cascada inflamatoria, la tormenta de citoquinas, tratar de controlar la sobreinfección de la neumonía viral, y suponiendo que no se pueda lograr esto, pues el camino es bastante ominoso, porque ya el día 10 se adiciona pues, o se cataloga ya como una septicemia. Del día 11 al día 14 se pueden adicionar lo que generalmente pasa, que son las fallas multiorgánicas con órganos con afectación no solo pulmonar, sino cardíaca, donde se presentan, como dijimos, la miocarditis, pericarditis, infartos, la parte neurológica que se puede acompañar de trombosis o eventos isquémicos o hemorrágicos, y lo peor que puede pasar, que ya es cuando hay una falla multiorgánica total y hay una cosa que se llama, un estado que se llama la coagulación intravascular diseminada, que es el pronóstico casi que de mortalidad al 100%. Esto es lo que sucede cuando no nos prestamos atención, cuando el paciente se deja caminar, cuando es la historia, digámoslo así, natural de esta enfermedad. Por eso insistimos en ese día 8 o en ese día 1 del periodo sintomático, es cuando se debe prestar atención, cuando se debe iniciar tratamiento, y con toda la maquinaria que puede hacer. Este tratamiento lo vamos a hablaremos de ello en otra charla, pero quiero que más o menos sepas. eh, Quiero que más o menos sepas, se fue la imagen, vamos a colocar nuevamente aquí a compartir un poco de pantalla.
Bueno, te contaba, y ya lo que no queremos que llegue es la coagulación intravascular diseminada porque es un pronóstico del 100% casi que de mortalidad. Entonces, lo que queremos evitar es que llegue eh, que esa historia natural de la enfermedad ocurra, queremos evitar a que no llegue ese momento, por eso nos enfocamos en ese día 1 del periodo sintomático o nos enfocamos en el día 8 después del contagio, que es donde pueden empezar a ver las complicaciones o donde puede empezar a ver la sintomatología que nos indique que puede terminar el paciente en una complicación mayor. Entonces, para terminar, pues lo que queremos evitar es la triada fatal, la triada de la tormenta de citoquinas, el estado proinflamatorio, la coagulopatía y la infección. Eso es a lo que tenemos que apuntar, esa triada o tormenta de citoquinas que es causada por eso, por la inflamación, por la coagulopatía y la infección, que va a ser el objetivo del tratamiento, del cual hablaremos posteriormente. Espero que este día haya quedado bastante claro los conceptos. Creo que el día de hoy es de los más importantes porque con esto tú tienes que saber y prepararte para que si un familiar, tú o un conocido está diagnosticado con la infección por coronavirus, sepas o le indiques cómo debe estar pendiente, en qué días debe causar las alertas para poder tratarlo a tiempo y que pueda quizás llegar a un feliz término de una infección sin ninguna complicación. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides darle a la campanita para que sepas cuando he montado un nuevo video y seguirme en las redes de Instagram, Metódica Salud, Telegram, en Metódica RCB, que es Río Cardiovascular, el canal de Metódica Diabetes y el canal del grupo Metódica de Preguntas y Respuestas. Además, en Facebook, en la fanpage Metódica y el Team Metódica, que también ahí te podemos dar muchos tips y muchos conocimientos de medicina. Espero que haya sido de tu agrado. Un abrazo, síguete cuidando y nos volvemos a ver el próximo día. Dejo de compartir pantalla. Y nuevamente me despido. Un placer estar compartiendo con ustedes estos conocimientos. De mi parte, todo lo que pueda brindarles se los brindaremos. Espero que usen y ahí aprovechen esta información y que disminuyamos el contagio y disminuyamos la mortalidad del coronavirus.